Hola, mi nombre es Nina y tengo 31 años. Vivo en Cedar Hill, Texas, y si hay una verdad que he aprendido por las malas es esta: la sangre no siempre significa familia. A veces, las personas que se supone que te aman más son las primeras en darte la espalda cuando más importa. Esta es la historia de cómo me abandonaron cuando más necesitaba ayuda y cómo me levanté de esa angustia, no con venganza en mi corazón, sino con fuego en mi alma. Nací como la hija mayor de Robert y Madison Carter. Desde fuera, nuestra familia parecía respetable. Mis padres eran dueños de un pequeño pero rentable negocio de muebles. Teníamos una casa grande, muebles caros y mis padres siempre estaban bien vestidos y hablaban bien en público. Pero detrás de las sonrisas perfectamente escenificadas y las fiestas de fin de semana, había una realidad muy diferente, una que conocía muy bien. Mi hermano menor, Thomas, era el favorito, siempre lo había sido. Si sacaba sobresalientes en la escuela, mis padres apenas se daban cuenta. Pero cuando Thomas aprobaba un examen con un notable bajo, había pastel en la mesa y una celebración en la sala de estar. No estaba celosa, en realidad no, solo herida. Con el tiempo, aprendí a dejar de esperar amor de personas que estaban demasiado ocupadas fingiendo ser perfectas frente a los demás. Mi infancia estuvo llena de silencio, no porque nuestra casa fuera silenciosa, sino porque nadie me preguntaba realmente cómo me sentía. Mi papel era obedecer, ayudar con las tareas del hogar y mantenerme fuera del centro de atención. Thomas, por otro lado, siempre recibía elogios. Mis padres creían que algún día se haría cargo de su negocio. Yo solo era la hija que eventualmente se casaría y se mudaría. Así es como me veían, temporal. Las cosas cambiaron cuando cumplí 25 años y conocí a Patrick. No provenía de una familia adinerada y no tenía un título universitario, pero tenía algo mucho más valioso: honestidad, lealtad y un corazón bondadoso. Patrick trabajaba como mecánico en un taller a las afueras de la ciudad. Nos conocimos por casualidad cuando mi auto se averió camino a una reunión con un cliente. Arregló mi auto y, sin siquiera intentarlo, dejó una huella en mi corazón. Lo que comenzó como una conversación amistosa se convirtió en llamadas nocturnas, cafés de fin de semana y largos viajes en auto. En 6 meses, estábamos enamorados. No me veía como alguien invisible. Me hizo sentir escuchada, vista. Pero cuando les conté a mis padres sobre él, se pusieron furiosos. ¿A mecánico? ¿Quieres arruinar tu vida?, gritaron. Les supliqué que al menos lo conocieran, que le dieran una oportunidad, pero se negaron. Y cuando les dije que me iba a casar con él de todos modos, dijeron que ya no era su hija. El día que mis padres me repudiaron, no lloré. No porque no me doliera, me dolió profundamente, sino porque en algún lugar dentro de mí ya sabía que este día llegaría. Había pasado toda mi vida buscando su aprobación y sin recibir nada más que decepción. Así que cuando mi padre dijo: si sales de esta casa y te casas con ese hombre, no vuelvas nunca más, simplemente me di la vuelta y salí con la cabeza en alto. Patrick y yo tuvimos una pequeña boda en el juzgado local. Sin vestido caro, sin cientos de invitados, solo nosotros dos de nuestros amigos más cercanos y la promesa de nunca soltarnos, pase lo que pase. Alquilamos un modesto apartamento cerca de su taller e hicimos una vida juntos desde cero. Conseguí un trabajo de medio tiempo como camarera mientras Patrick trabajaba largas horas arreglando motores y transmisiones. No teníamos mucho, pero éramos felices. 2 años después, esa felicidad se multiplicó cuando descubrí que estaba embarazada. Cuando le di la noticia a Patrick, me levantó del suelo y me hizo girar en la cocina, riendo de pura alegría. No teníamos una habitación para el bebé ni una cuenta de ahorros. Apenas teníamos suficientes muebles, pero nos teníamos el uno al otro y sabíamos que le daríamos a nuestro hijo todo el amor que nunca tuvimos. Nuestro hijo, Bobby, nació una lluviosa mañana de martes. En el momento en que lo sostuve en mis brazos y sentí sus pequeños dedos envolviendo los míos, todo dentro de mí cambió. De repente, entendí lo que significaba proteger algo con tu vida. Tenía los ojos de Patrick y mi pequeño ceño fruncido y obstinado. Desde el principio, estuvo lleno de vida, curioso, enérgico y siempre haciendo preguntas. Pero si bien éramos ricos en amor, éramos pobres en seguros. Habíamos postergado la obtención de una cobertura médica adecuada. Cada mes era un malabarismo entre el alquiler, la comida, la gasolina y los pequeños ahorros para emergencias. Siempre nos decíamos: lo resolveremos el próximo mes. Pero la vida no espera a que te pongas al día. Cuando Bobby cumplió 5 años, notamos que se estaba cansando inusualmente. Llegaba a casa del preescolar y dormía durante horas. Perdió el apetito, tenía fiebres ocasionales que iban y venían. Al principio,
Pensamos que era solo una gripe o tal vez alergias. Pero una noche, se quejó de un fuerte dolor en las piernas y se desplomó en el piso de la cocina. Lo llevamos rápidamente a la sala de emergencias. Horas más tarde, un oncólogo pediátrico nos sentó y dijo las palabras que ningún padre está preparado para escuchar. Su hijo tiene cáncer. Mi visión se volvió borrosa, me zumbaban los oídos. Podía oír a Patrick respirar con dificultad a mi lado, tratando de mantenerse fuerte, pero le temblaban las manos. El médico explicó que el cáncer era agresivo pero tratable, y que necesitaría atención inmediata, quimioterapia, medicamentos, seguimiento. Y luego vino la cifra, $100,000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso del que no podíamos escapar. $100,000. Ese era el costo estimado del tratamiento completo de Bobby. Ciclos de quimioterapia, medicamentos, estudios, estadías en el hospital y seguimiento posterior a la recuperación. No teníamos esa cantidad de dinero, ni siquiera teníamos seguro. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies, pero Bobby todavía estaba allí, vivo, frágil, asustado y dependiendo de nosotros. No podíamos rendirnos. El hospital le permitió ser ingresado inmediatamente para estabilizar su condición, ya que era considerado un paciente pediátrico de alta prioridad. Comenzaron a administrarle líquidos, analgésicos y apoyo temporal, pero nos informaron que la quimioterapia completa no podría continuar a menos que aseguráramos el primer pago importante. El sistema no era despiadado, pero estaba sujeto a reglas. Sin financiación, el tratamiento más allá de la estabilización no podía continuar. Patrick trató de mantenerse optimista, llamando a antiguos compañeros de trabajo, visitando todas las pequeñas oficinas de préstamos de la ciudad, incluso revisando casas de empeño. Saqué cada centavo de nuestros pequeños ahorros, vendí mi anillo de bodas y publiqué en páginas de apoyo comunitario. Pero no fue suficiente. Al tercer día, el cabello de Bobby ya había comenzado a caerse en mechones. Estaba pálido, dormía la mayor parte del tiempo, y solo se despertaba para susurrar mamá o alcanzar la mano de Patrick. Ver a mi hijo sufrir sabiendo que el tratamiento existía pero que no podíamos pagarlo era una tortura que ninguna madre debería vivir jamás. Fue entonces cuando los padres de Patrick, Ellen y Frank, vinieron al hospital. Ellen parecía cansada pero decidida. Frank no dijo nada al principio, solo caminó hacia la cama de Bobby y puso una mano suavemente sobre su frente. Y luego se volvieron hacia mí. «Queremos ayudar», dijo Ellen. «Haremos lo que sea necesario. Es nuestro nieto». Mi Jerome, salazando. Les conté todo, cuánto necesitábamos, qué tan rápido, qué tan desesperados nos sentíamos. No se inmutaron. Frank simplemente dijo, «Entonces empezaremos con la casa». La cara de Patrick se congeló. «Papá, no. No puedes vender la casa. Es tu única propiedad». Pero Frank negó con la cabeza. «¿De qué sirve una casa si no hay familia en ella?» No podía creer la bondad. El contraste entre ellos y mis propios padres quemaba como una cicatriz dentro de mí. Mis padres, que tenían una casa más grande, múltiples cuentas de ahorros y un próspero negocio de muebles, ni siquiera habían llamado para ver cómo estaba en 5 años. No sabían el cumpleaños de Bobby, su juguete favorito ni cómo se veía. Me habían borrado el día que me casé con Patrick. Pero ahora necesitaba su ayuda, no para mí, sino para su nieto, la sangre de su sangre. Me sequé las lágrimas, me levanté y me volví hacia Patrick. «Es hora», dije en voz baja. «Vamos a casa de mis padres. Las pediremos una última vez». A la mañana siguiente, me puse la ropa más sencilla que tenía, no porque quisiera parecer humilde, sino porque no quería parecer que estaba tratando de impresionar a nadie. No teníamos invitación, ni bienvenida, ni garantía de que nos dejaran entrar, pero aún así, tenía que intentarlo. Patrick, Ellen y Frank vinieron conmigo. Bobby se quedó en el hospital en observación. Le di un beso suave en la frente antes de irnos, prometiéndole que volvería pronto, prometiéndole que todo estaría bien, aunque no estaba segura de que así fuera. Cuando llegamos a la casa de mis padres, parecía más grande de lo que recordaba, o tal vez yo me sentía más pequeña. El jardín delantero estaba decorado. Luces colgaban del camino de entrada. Los autos se alineaban en la cuadra. Al principio, pensé que podría haber una fiesta. Luego vi la pancarta, «Felicidades Thomas y Lena». Por supuesto, era la boda de mi hermano. No nos habían invitado, no lo había esperado, después de todo. Cuando me casé con Patrick, mis padres habían dicho que cortarían todos los lazos. Pero mientras estaba parada en la puerta, escuchando las risas y la música que salían de la casa, no pude evitar sentir un extraño dolor en el pecho.
Mi propia familia estaba celebrando mientras mi hijo yacía en una cama de hospital. Subimos por el camino de entrada. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y vestidos de seda, se volvieron para mirarme como si fuera un fantasma del pasado. Algunos susurraban, otros ponían los ojos en blanco. Mantuve la cabeza en alto. Cuando mi madre, Madison, me vio, se congeló a media conversación. Su rostro se endureció. ¿Qué estás haciendo aquí?, espetó. Necesito hablar con papá y contigo, por favor, dije, con la voz temblorosa pero firme. Robert, mi padre, salió de la cocina con una bebida en la mano. Su expresión se agrió en el momento en que me vio. Este es un evento privado, dijo con frialdad. No deberías estar aquí. Respire hondo. No estaría aquí si no fuera urgente. Mi hijo, su nieto, está en el hospital. Tiene cáncer. Necesita tratamiento inmediatamente. Necesitamos ayuda. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Solo nos falta un pago. Necesitamos $100,000 para comenzar la quimioterapia. No dijeron nada. Continué, con la voz temblorosa. Por favor, se los ruego. Se los devolveré. Solo necesito que nos ayuden a salvar a Bobby. Mi hermano, Thomas, dio un paso al frente, ajustándose la chaqueta a medida. ¿En serio, Nina? ¿Vienes a mi boda a pedir dinero? Tienes agallas. No estaría aquí si no fuera cuestión de vida o muerte, dije, sintiendo que mis mejillas ardían de vergüenza. Y entonces, frente a todos, mi madre tomó un candelabro de cristal de la mesa y me lo estrelló contra el costado de la cabeza. El golpe fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de levantar las manos. El candelabro de cristal se rompió contra el costado de mi cabeza con un ruido sordo repugnante. El dolor explotó en mi cráneo. Me tambaleé, caí de rodillas y sentí sangre tibia goteando por mi sien. Se escucharon jadeos en la habitación. Algunos invitados gritaron. Pero mi madre, Madison, se paró sobre mí, con la cara roja y furiosa. «Viniste aquí para arruinar la boda de tu hermano otra vez», gritó. «Después de avergonzarnos casándote con ese mecánico. ¿Ahora quieres dinero frente a toda esta gente? Ya has humillado bastante a esta familia». Ni siquiera pude formar palabras. Solo pude agarrarme el costado de la cabeza y gritar de dolor. Fue entonces cuando Patrick se apresuró hacia adelante y se interpuso entre nosotras, agarrando una servilleta para presionarla contra mi herida. Ellen y Frank estaban justo detrás de él. Ellen se arrodilló a mi lado, con la voz temblorosa mientras trataba de calmarme. Frank se volvió hacia mis padres. La furia brilló en sus ojos. «Pagarán por esto», dijo bruscamente. «Lo que acaban de hacer es una agresión y no quedará impune». Patrick sacó su teléfono con dedos temblorosos. «Voy a llamar a la policía». Y lo hizo. Justo en ese momento, justo allí, los invitados se quedaron en silencio. Algunos salieron discretamente de la habitación. Otros sacaron sus propios teléfonos para grabar lo que acababa de suceder. Mi madre seguía paralizada. El rostro de mi padre ahora estaba pálido, con los labios apretados. En cuestión de minutos, las sirenas resonaron por la cuadra. Coches de policía y una ambulancia llegaron al lugar. El oficial Blake, un hombre alto y sereno, salió con su equipo y tomó el control de la situación de inmediato. Los paramédicos me levantaron suavemente en una camilla. La sangre todavía corría por el costado de mi cara. Él me tomó de la mano todo el tiempo. Patrick me siguió mientras me llevaban. Mientras tanto, el oficial Blake interrogó a los invitados y vio las imágenes de seguridad del sistema de vigilancia del hogar. Después de hablar con varios testigos, se acercó a mis padres y a mi hermano. «Están arrestados por agresión y negligencia», dijo con firmeza. «Tienen derecho a guardar silencio». «No, esperen. Esto es un error», protestó mi padre. Pero ya era demasiado tarde. Mi madre, mi padre y mi hermano fueron esposados en el acto. La multitud observó en silencio atónito cómo la otrora orgullosa familia era llevada por agentes de policía. Mientras yacía en la parte trasera de la ambulancia, con la cabeza palpitante, en lo único que podía pensar era en Bobby. Todavía estaba en el hospital, todavía luchando por su vida, y ahora yo me dirigía a un hospital diferente, ensangrentada y rota, simplemente por rogar por su oportunidad de vivir. Pero este no era el final, ni mucho menos. Las luces del hospital eran dolorosamente brillantes cuando me llevaron a la sala de emergencias. Una enfermera presionó una gasa contra mi cabeza mientras otra me colocaba cables en los dedos. Patrick se quedó justo a mi lado, negándose a soltar mi mano. Ellen y Frank siguieron la camilla hasta que el personal los detuvo en la puerta. La médica de guardia, la doctora Kim, una mujer tranquila de unos 40 años, examinó suavemente mi herida.
Tiene una laceración moderada, pero afortunadamente no hay fractura de cráneo, dijo. Trataremos la herida, la mantendremos en observación durante la noche y le haremos una tomografía solo para asegurarnos. El dolor era soportable, lo que más dolía era la traición. Mientras yacía allí, mirando al techo, todo volvió a mi mente. No solo el cristal golpeándome la cabeza, sino los años de silencio, el rechazo, el favoritismo, el día que dijeron que ya no era su hija. Había acudido a ellos en busca de ayuda, no de venganza, pero me dieron violencia en lugar de compasión. A la mañana siguiente, la doctora Kim me dio el alta. Ellen me ayudó a vestirme mientras Frank hacía arreglos para llevarme directamente al juzgado. Ya lo había decidido durante la noche. Iba a presentar cargos, no solo por la agresión, sino por años de abuso emocional y abandono. Nos reunimos con un abogado de asistencia jurídica llamado Mark Wilson. Escuchó atentamente, tomó notas y dijo con confianza: podemos construir un caso sólido. Agresión con arma, humillación pública y documentación médica, todo está aquí. Y la riqueza de tus padres no los protegerá de la justicia. En unos pocos días, los cargos se presentaron oficialmente. Madison, Robert y Thomas fueron detenidos mientras el tribunal programaba la audiencia. Su equipo legal trató de negociar, ofreció dinero, disculpas, incluso una declaración pública, pero me negué. No quería su dinero, quería que rindieran cuentas. Mientras tanto, Frank y Ellen cumplieron su promesa. Finalizaron la venta de su casa y juntos presentamos los $100,000 al hospital de Bobby. El equipo de oncología comenzó inmediatamente su plan de tratamiento completo. Se programó la quimioterapia, se monitoreó de cerca su nutrición, y su condición se estabilizó. Nos mudamos a un pequeño apartamento alquilado, los 5 juntos, Patrick, Bobby, Ellen, Frank y yo. Era estrecho y tranquilo, pero lleno de calidez y apoyo. Prefería dormir en el suelo con personas que me amaban que en una mansión con personas que trataban de borrarme. A medida que Bobby comenzó a responder al tratamiento, sonriendo más, comiendo de nuevo, pidiendo cuentos para dormir, el nudo en mi pecho se aflojó lentamente. Y luego llegó la fecha del juicio. Esta vez, no entré como una hija rota, entré como madre y luchadora. La sala del tribunal estaba fría, no solo por el aire acondicionado, sino por la tensión que se cernía sobre cada asiento. Me paré junto al abogado Mark Wilson, con las manos firmes y la barbilla levantada. Frente a mí estaban sentados Madison, Robert y Thomas, mis padres y mi hermano, cada uno con su propio abogado, cada uno evitando mi mirada. La jueza, una mujer con voz firme y ojos penetrantes, leyó los cargos en voz alta: agresión con un objeto mortal, peligro público, abuso emocional con impacto documentado, negligencia en una emergencia familiar dependiente. Mi madre tuvo el descaro de llorar, pero ya no sentía lástima por ella. La fiscalía comenzó presentando imágenes de vídeo de la boda, el momento exacto en que Madison me golpeó la cabeza con el candelabro de cristal. Luego vino el informe del hospital de la doctora Kim, fotos de mi herida y declaraciones de varios invitados a la boda que habían testificado voluntariamente. La sala guardó silencio mientras un testigo describía cómo mi madre actuó como un volcán y cómo mi hermano se rió por lo bajo cuando caía al suelo. Luego vino la declaración de impacto emocional, mis propias palabras. Me presenté ante el tribunal y dije: no fui a pedirles una limosna, fui porque mi hijo, su nieto, se estaba muriendo. Habría gateado sobre cristales si eso significaba salvarlo. Y en lugar de ayuda, me dieron humillación, dolor, sangre. Ya no tengo padres. Los perdí el día que eligieron el ego por encima de la empatía. La defensa trató de jugar sus cartas habituales: malentendidos familiares, tensión emocional, confusión en un evento grande. Pero la jueza no se lo creyó. Después de una semana de testimonios, llegó el veredicto: culpables, los 3. La jueza dictaminó: Madison, por iniciar el ataque físico, recibió 4 años en una prisión estatal por agresión con agravantes con un objeto mortal y peligro emocional. Robert, por ayudar y permitir el abuso y negarse a brindar ayuda médica en una situación crítica, recibió 18 meses en la cárcel del condado. Y Thomas, por provocación verbal y negarse a intervenir durante una emergencia médica, recibió 9 meses y horas de servicio comunitario. A ninguno de ellos se le concedió la libertad condicional anticipada. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras los llevaban bajo custodia, con la cabeza gacha, ya no orgullosos ni poderosos. Y yo salí de esa sala del tribunal con la cabeza en alto. No gané dinero, no gané fama, gané libertad. Y al salir a la luz del sol,
Con Patrick esperando con Bobby en brazos y Ellen sosteniendo mi abrigo, me di cuenta de que la justicia no se trataba solo de castigo, se trataba de empezar de nuevo. Las semanas posteriores al fallo judicial transcurrieron en una extraña calma. Con mis padres y mi hermano tras las rejas, no hubo más llamadas amenazantes, ni más viajes de culpa, ni más sombras de mi pasado siguiéndome. Me sentí más ligera por primera vez en mi vida. Podía respirar sin miedo a ser juzgada o lastimada. El tratamiento de Bobby continuó de manera constante. El personal del hospital fue maravilloso y comenzó a responder bien a la quimioterapia. Su cabello comenzó a ralear, su apetito iba y venía, pero sus ojos nunca perdieron su brillo. Cada vez que sonreía, sentía que mi fuerza regresaba. Todavía vivíamos juntos en ese modesto apartamento alquilado, 5 de nosotros en un espacio de 2 habitaciones que se sentía más como un hogar que la casa grande en la que había crecido. Patrick trabajaba horas extras en el taller mecánico, Frank se encargaba de la mayoría de las tareas del hogar, y Ellen, con su calidez y fuerza tranquila, se convirtió en mi ancla durante las largas noches emocionales. Pero en el fondo, algo más se agitaba, el deseo de hacer algo por nosotros, por nuestro futuro. Una noche, mientras preparaba la cena, Bobby estaba sentado a la mesa observando atentamente. «Mami», dijo en voz baja, «¿puedes mostrarles a otras personas cómo hacer esto? Huele tan bien». Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Un canal de YouTube. No por fama, no por dinero al principio, solo para compartir lo que amaba. Siempre me había encantado cocinar, incluso de niña, pero nadie le había prestado atención antes. Ahora, con la ayuda de Frank para instalar una cámara simple y Ellen como mi primera suscriptora, subí mi primer vídeo, comidas curativas, sopa de pollo para la recuperación de la quimioterapia. No esperaba mucho, pero en una semana tuvo más de 1000 visitas. Los comentarios llegaron a raudales, otros padres con niños enfermos, personas que querían recetas de comida reconfortante e incluso enfermeras que pedían versiones imprimibles. Estaba abrumada, pero de la mejor manera posible, así que seguí adelante. Todas las noches filmaba un plato, cocina casera fácil, asequible. Lo llamé la mesa de nena, un lugar donde cualquiera, sin importar por lo que estuviera pasando, podía sentir un poco de calidez y un poco de consuelo. Y lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Más visitas, luego patrocinadores, luego asociaciones y pronto, ganancias. Reinvertí todo en el cuidado de Bobby, nuestro alquiler y un fondo de ahorros. No compré nada elegante, no celebré demasiado pronto, solo trabajé duro, cociné con amor y creí en nuestro viaje. Pero tenía un sueño más, una promesa que había hecho en mi corazón la noche en que Ellen y Frank firmaron la venta de su casa para salvar a mi hijo. Prometí que se la devolvería algún día, y ahora finalmente podía hacerlo. Lo había mantenido en secreto durante meses. A altas horas de la noche, después de que Bobby se hubiera dormido y Patrick terminara sus turnos, buscaba listados, hacía llamadas telefónicas en voz baja y revisaba papeles bajo un manto de silencio. Estaba buscando una casa, la casa que Ellen y Frank habían vendido para salvar la vida de Bobby. Y una mañana, la encontré. Todavía estaba en el mercado, intacta, sin renovar, casi exactamente como la habían dejado. Me comuniqué con el agente de bienes raíces de inmediato e hice una oferta. Gracias a los ingresos de la mesa de nena y nuestros crecientes patrocinios, ni siquiera necesité un préstamo. En el momento en que se cerró el trato, lloré, no porque fuera una casa, sino porque era un símbolo de sacrificio, de amor, de lo que realmente significa la familia. Lo planeé todo en secreto. Fran pensó que solo íbamos a comprar comestibles ese domingo. Ellen pensó que quería filmar una receta de picnic en un vecindario agradable. Incluso Patrick no tenía idea hasta el último giro en la vieja calle, cuando nos detuvimos frente a la puerta familiar. Ambos se congelaron. «¿Por qué estamos aquí?», susurró Ellen. Sonreí, extendiendo un juego de llaves. «Porque este es su hogar de nuevo». Me miraron sin habla. Bobby fue el primero en vitorear. «Abuela, abuelo, vamos a vivir aquí». Patrick se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿La compraste de vuelta?». Asentí con la cabeza. Esta familia salvó a mi hijo. Me dieron más que un refugio. Me dieron esperanza cuando no tenía ninguna. Este es mi agradecimiento. Ellen rompió a llorar, tapándose la boca. Frank simplemente se puso una mano sobre el pecho y susurró. «Lo hiciste. Realmente lo hiciste». Entramos por la puerta principal juntos, cada paso resonando con recuerdos. La cocina donde Ellen solía tararear mientras preparaba té. El porche trasero donde Frank le contaba historias a Bobby bajo las estrellas. La sala de estar donde una vez nos abrazamos y lloramos durante las peores noches de nuestras vidas.
Pero ahora no era un lugar de tristeza, era un lugar de sanación. Nos mudamos esa misma semana, todos nosotros, Patrick, Bobby, Frank, Ellen y yo, juntos en un hogar construido sobre el sacrificio, reconstruido sobre el amor. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, mi primera comida casera en la nueva cocina, Bobby se rió tan fuerte que derramó su jugo. Todos rompimos a reír. Miré alrededor de la mesa, con el corazón lleno, sin padres del pasado, sin dolor por la traición, solo nosotros, la familia que elegí y la familia que me eligió a mí. 6 meses después, todo había cambiado, no de manera dramática y ruidosa, sino de manera tranquila y constante, el tipo de cambio que se instala en tus huesos y te recuerda todos los días que la sanación es posible. El tratamiento de Bobby había ido mejor de lo que podíamos haber esperado. Sus últimos estudios mostraron una mejora significativa. Los médicos sonreían más, las enfermeras bromeaban más con él, y él caminaba, reía e incluso montaba su pequeño scooter por el patio trasero de nuestro hogar nuevamente. Patrick había abierto su propio pequeño taller de reparación de automóviles en el vecindario. Nada elegante, solo trabajo honesto y clientes leales. Llegaba a casa cubierto de grasa pero con una sonrisa que no había visto en años. La mesa de nena había crecido más allá de lo que podía imaginar. Superamos los 100,000 suscriptores, luego los 250,000. Los correos electrónicos llegaban a diario, personas de todo el país e incluso de otras partes del mundo que escribían cosas como: tu cocina me ayudó a superar la quimioterapia. Vivo solo, pero verte se siente como volver a casa. Eres más que una chef, Nina. Eres una madre para todos nosotros. Un día, YouTube me envió un premio Silver Creator Award por correo. Bobby lo sostuvo con orgullo y dijo: Mami, esto significa que eres una superheroína ahora. Me reí y le di un beso en la cabeza. No, bebé, solo soy una mamá que no se rindió. Dentro de nuestro hogar, el mismo hogar que Ellen y Frank una vez renunciaron por nosotros, la cocina ahora era mi pequeño estudio de filmación. Frank ayudaba con las luces, Ellen administraba los correos electrónicos de recetas, y Bobby hacía cameo sorpresa en los vídeos, con su pequeño delantal y pidiendo más panqueques. Pero más que cualquier recuento de visitas o hito, lo que más llenaba mi corazón era la paz. No mirar por encima del hombro, no fingir ser alguien más para la aprobación de nadie, no rogar que me amaran. Las personas que habían tratado de aplastar mi espíritu ahora se habían ido. No solo de mi vida, sino de mi historia. No eran mi final. Eran solo un capítulo doloroso. Mi verdadera historia era esta. Una mujer rota se levantó de nuevo. Un niño luchó y ganó. Y el amor verdadero, convirtió un apartamento alquilado en un hogar nuevamente. Mientras veía a mi hijo jugar con sus abuelos en el jardín, a Patrick sonriendo desde el garaje y las luces de la cocina listas para la sesión de recetas de esta noche, me di cuenta de que esto no era solo supervivencia. Esto era victoria. Y yo la había escrito. Una cicatriz. Un plato. Un momento a la vez. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo pensar diferente sobre la familia, no olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para ver más historias poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más viajes emocionales reales. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.